Bueno, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a su primera clase de elementos de economía. Me presento, mi nombre es Pedro Maya, voy a ser su docente durante este módulo. Si bien es un módulo inicial de aprendizaje, les solicito que por favor seamos puntuales en las clases, podamos asistir a todas las clases y cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a cada uno de los temas que nosotros vayamos viendo, entonces por favor que me las vayan diciendo. ¿Listo? Entonces con esto nosotros vamos a dar inicio ya a nuestra clase en honor al tiempo. Y si alguien no tiene alguna pregunta, procedo con iniciar la clase, por favor. Inicie nomás, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Para comenzar, vamos a ver los conceptos básicos de economía. Vamos a ver lo más importante, cómo es la relación de la economía con otras ciencias, para posterior ver cómo es cada uno de los atributos o cada una de las clasificaciones, ¿no es cierto?, de los elementos que tiene la economía como tal. Para esto, nosotros vamos a iniciar con la relación de la economía con otras ciencias. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hemos puesto en base al sílabus la economía como elemento central. ¿Con quién se va a relacionar inicialmente la economía? Con la filosofía y con la teología, en el cual nosotros vamos a tener la clasificación de econo y mía, ¿no es cierto?, en la cual podemos ver una relación netamente desde el tema empírico. Al hablar de la economía relacionada con la filosofía, vamos a hablar con la psicología. ¿Por qué con la psicología? Porque la economía está íntimamente relacionada con el sujeto hacedor. El sujeto hacedor dentro del mundo de la psicología es el ser humano. La economía va de la mano con el ser humano porque es una ciencia que se instrumenta, se articula a través de recurso económico, material o inmaterial, para una determinada sociedad o una organización. Con la ética, obviamente la economía va de la mano con la ética desde el punto de vista individual como personas, ¿no es cierto? Es ético un manejo económico de la empresa o del lugar donde yo trabajo, y como nación, hablando de la economía con la ética, considerando que existe dentro del sector público instituciones que norman de cierta manera los elementos de la economía. La economía con la sociología está en el lado izquierdo, como pueden ver, y va también de la mano con la psicología, tal vez están al mismo lado, en la misma corriente, porque se puede identificar el manejo de la sociedad como tal. Al hablar de sociología, vuelvo a topar el punto del ser humano como sujeto de cambio, como sujeto interrelacionado dentro de todo el medio a partir de la economía. La sociología, en pocas palabras, podemos ver que se relaciona con la economía en base a la demografía, poblaciones, países o conglomerados sociales. De la misma manera, al otro lado, vamos a tener la relación de la economía con la ciencia política. Porque también está en la parte de la ética, lo que habíamos ya topado anteriormente, es una ciencia política la economía, porque de esta depende el funcionamiento del Estado. El Estado casi siempre tiene recursos, tanto económicos como humanos, pero lo mandatorio siempre va a ser una regularización económica a través de acuerdos, leyes, códigos orgánicos, decretos ejecutivos, ¿no es cierto? Y a continuación vamos a ver la relación con el derecho. ¿Por qué digo que la economía está interrelacionada con el derecho? ¿No es cierto? Porque yo tengo la regulación de las instituciones, que son entidades formadas de derecho, como puede ser el Ministerio de Finanzas, la banca privada o el Banco Central. De la misma manera, al hablar de derecho, puedo decir con un ejemplo claro que la parte o los elementos de la economía están inmersos dentro
de la Constitución. De la misma manera, yo tengo una relación con la geografía en la cual estoy hablando de la economía de cada uno de los países. Con la demografía, ¿no es cierto? Ya voy uniendo la sociología, la geografía, con la demografía, con cada una de las poblaciones de un determinado sector. Con la historia, puedo ver la economía históricamente, como habrán visto ya en otras materias, la economía nace por el manejo en los imperios. En su momento la economía fue manejado, tal vez en el Imperio Romano, por generales, en el Imperio Griego por filósofos, ¿no es cierto? O por asesores directamente de la corte. Con la matemática, obviamente la economía trata con números, la matemática igual. Con la estadística, a través de la estadística podemos ver los distintos modelos económicos, ¿no es cierto?, que se puede ir aplicando, cómo van a ser las estadísticas de incremento o decremento, ¿no es cierto?, de una sociedad o de una empresa. Entonces, pregunta de prueba y de examen. La economía como ciencia no va a ser más que una ciencia empírica, como les había dicho al inicio. Adhiere a la doctrina filosófica que afirma que el saber es el resultado de la observación directa, original y por lo tanto rechaza cualquier otra forma de indagación como método válido para adquirir conocimientos. Por ejemplo, la apelación al sentido común, a la fe, a la autoridad. Al hablar de, al hablar de la ciencia económica, que es una ciencia empírica, automáticamente yo voy a tener un método científico. Este método científico utiliza la experimentación, o sea, la manipulación y el control de las variables relacionadas con la hipótesis y el problema estudiado. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Vamos a hacer una clasificación de todas las variables que yo voy a analizar, que pueden ser, por ejemplo, inflación, riesgo país, ¿no es cierto? La hipótesis va a ser que cierto país tiene altos niveles de inflación por el riesgo país. El problema estudiado, ¿no es cierto?, va a ser la situación económica mala del país. Asimismo, las ciencias pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las ciencias formales, que se ocupan de las relaciones entre proposiciones, pero nunca de una verificación empírica. Ejemplo, la lógica matemática, en la cual únicamente vamos a analizar las variables desde una perspectiva, pero no necesariamente vamos a hacer una verificación. Entonces, tengo el concepto de la economía científica, tengo el método científico y aquí hago una clasificación de ciencias formales y ciencias empíricas. Primera clasificación grande que tenemos. Ya vimos el concepto básico de la economía, vemos que va con la parte como ciencia y hemos visto la parte de la ciencia formal y la ciencia empírica. La ciencia empírica, ¿no es cierto?, ¿qué nos va a decir? Concepto, resultado desde la academia hacia la práctica técnica. Trata de decir algo sobre el mundo existente, explicar y predecir acontecimientos para después dominarlos. Confrontan sus hipótesis con la experiencia, en la medida en los que los acontecimientos que las mismas implican o presiden se pueden observar. La aceptación o no de cualquier teoría propuesta se basa en la observación. Recuerden, siempre que yo hablo de un método empírico, estoy hablando de esta partecita, perdón que regrese, aquí. Método empírico, siempre voy a hablar de una observación directa, original. Por lo tanto, voy a rechazar cualquier otra forma de indagación o método válido. Esto es lo que estamos hablando de las ciencias empíricas. A partir de la observación, puede ser a partir de la observación en cualquier campo, en cualquier momento, en cualquier segmento, la observación de una economía específica. Eso básicamente sería una ciencia empírica. ¿Estas en qué se dividen? Se dividen en tres grupos. Ciencias de la naturaleza, que es una ciencia inanimada, ejemplo la física.
las ciencias de la naturaleza animada, que puede ser la biología, y el más utilizado y el que vamos a hacer nosotros uso este módulo, las ciencias del hombre o ciencias sociales, donde tengo la sociología y la economía como tal. A su vez, las ciencias empíricas pueden ser experimentales y no experimentales. Cuando yo hablo de experimentales, quiere decir que se utilizan experimentos de laboratorios para generar observaciones que servirán para edificar una teoría. Ejemplo, la física, la química. Los experimentos pueden repetirse tantas veces como sea necesario y las condiciones experimentales pueden ser controladas por el investigador. ¿Qué quiero decir cuando yo hablo de un método experimental? No necesariamente voy a hablar de un laboratorio como tal, sino voy a hablar de un segmento de investigadores que pueden ser economistas, ¿no es cierto? O pueden ser estadistas, los cuales van a aplicar distintas teorías de aplicación económica para un determinado producto, segmento o país. Estos se llaman los análisis económicos. A partir de la ciencia que se puede decir, ¿no es cierto? O de los experimentos económicos, puedo ir determinando tendencias de una economía. Esto más se utiliza en el tema gubernamental para ver cómo va a ser. Pero en el tema privado, que tal vez es el que nos compete a nosotros, ya existen experimentos económicos realizados. Dependiendo el giro de negocio de cada una de las empresas, nosotros podemos argumentar que en base a la observación de un resultado ya realizado y con éxito, voy a aplicarlo en mi empresa. Un claro ejemplo puede ser el bajar los precios, pero aumentar la cantidad de productos en el mercado. Eso es un ejemplo que no partió o puede haberse dado de una manera espontánea en algún segmento, pero esto es algo que se hizo como un experimento económico de ventas. Hay gente que dijeron, produzcamos más, inundemos el mercado y bajemos el precio, y con eso se rompe el mercado. Eso es un tipo de experimento que alguna vez una persona realizó. Ahí podemos ver un ejemplo de lo experimental. Lo no experimental, ¿no es cierto? Cuando las variables implicadas en el problema no pueden ser controladas o manipuladas por el investigador. Este recurre a la formulación de experimentos mentales o intelectuales. Tal es el caso de todas las ciencias sociales, incluida la ciencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Un hecho no experimental, ¿no es cierto? Puede ser un emprendimiento en el cual una persona tiene una visión de un tema determinado en un segmento determinado dentro de una economía determinada y aplica esa teoría. Un claro ejemplo son los negocios que en su momento han sido negocios únicos e innovadores. Eso fue un emprendimiento que salió de la parte no experimental y que tuvo éxito. Un experimento intelectual implica tomar un problema del mundo real y abstraerlo en un modelo. Luego se resuelve el modelo y la solución hallada se aplica en la situación del mundo real. Básicamente, ¿qué es esto? Generar modelos, ¿no es cierto? Experimentos para encontrar una solución que puede ser para un producto, para una empresa, para una sociedad. Por ende, recuerden esta frase, la economía es una ciencia empírica, no experimental, social y como veremos luego va a ser una ciencia positiva, ¿no es cierto? La relación de la economía con otras ciencias. Hemos pasado el concepto de la economía como ciencia, método científico, formal, experimental, ¿no es cierto? Que es la parte teórica. Estas primeras presentaciones son la parte teórica que tiene que haber como fundamento para que podamos entender cómo nace la economía, cómo interactúa la economía, cuáles son los conceptos técnicos de la economía y su relación para posteriormente pasar a los elementos macros y más reales del día a día. Por ende, la relación de la economía con otras ciencias, una vez que hemos visto estos conceptos,
volvemos a tomar el tema y podemos decir que antes de comenzar a señalar la relación de la economía con otras ciencias, debemos tomar en cuenta primero qué es la ciencia económica, a partir de todos los conceptos que ya hemos visto este momento, ya que esta nos abre el camino para entender las otras ciencias. Hemos visto que para comprender una ciencia económica, ¿no es cierto? Yo voy a regresar a ver el método científico, ¿no es cierto? Que estoy hablando de la experimentación. A partir de esto, voy clasificando en que voy a tener ciencias formales y ciencias empíricas. Una clasificación de las ciencias interrelacionada con todos los elementos de la sociedad, donde voy a tener lo experimental y lo no experimental. Por ende, si hacemos un breve resumen, yo voy a decir que la economía es una ciencia económica, ¿no es cierto?, que va desde la parte empírica hasta la formalidad o el modelo experimental, en el cual tengo clasificaciones tanto para la sociedad, para la economía y con otras ciencias. Siempre se va a basar la economía en la observación y a partir de esta vamos a entender las otras ciencias como tal, ¿no es cierto? Porque a través de la economía me puedo realizar con todas las ciencias que vi anteriormente. Al hablar de relación es entender cómo a partir de la economía puedo determinar la psicología de compra de un conglomerado social o de los clientes, o puedo entender cómo es el comportamiento de ventas de un determinado sector de la sociedad. En el uno estoy hablando de demografía, de sociología, ¿no es cierto? Y también puedo ver a partir de la economía cómo es la economía de endeudamiento de un país. Estoy hablando también de la parte gubernamental o de la parte demográfica. Así es la relación de la economía con todas las ciencias. A partir de la economía, método experimental, puedo identificar cada elemento de una sociedad en cada uno de los análisis, como ustedes pueden ver. Por ende, una vez que hemos pasado todo el método experimental, nosotros vamos a definir la ciencia económica en dos formas, en función de la escasez o en función del bienestar material. Esto ya no es teórico, estas palabras ya son técnicas que luego se van a traducir en dos grandes títulos que vamos a ver. Entonces, la ciencia económica se va a definir en dos formas, en función de la escasez o en función del bienestar material. Un ejemplo de la primera definición es Lo Robbins, ¿no es cierto? Vamos a citarlo. La ciencia económica es la ciencia que estudia el comportamiento humano como, como una relación entre fines y medios escasos que poseen unos usos alternativos. Un ejemplo de la segunda, ¿cuál era la segunda? Bienestar material. Alfred Marshall nos dice, la ciencia económica examina aquella parte de la acción social e individual que está más estrechamente ligada al logro y al empleo de los requisitos materiales del bienestar. ¿Qué quiere decir? Únicamente ve el comportamiento de una persona como individuo o de una sociedad. Esta nos dice que va a estar siempre relacionada al logro y el empleo, que eso le va a dar a la persona materiales de bienestar, ¿no es cierto? La ciencia económica es algo valiosa. ¿Por qué? Primero, porque constituye un cierto número de leyes económicas en las cuales nosotros a partir de eso podemos determinar el precio de un consumo o de un vívere o de un producto básico, ¿no es cierto? O puedo normar a través de leyes económicas los impuestos, las contribuciones, los bonos, ¿no es cierto? Las tasas de interés, los precios de compra y venta. En segundo lugar, debido a que se desarrollan unos conceptos que hacen posible las clasificaciones de los hechos económicos y ayudan al análisis de la política económica. ¿Qué quiere decir esto? A partir
de resultados económicos en cada sector, si hablo de la privada, o en cada departamento, si hablo de la pública, a partir de los resultados económicos en un sector determinado, que puede ser sector productivo, sector agrícola, sector ganadero, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una clasificación de cada uno de los hechos económicos que pueden ser compra, venta, entrega, subvenciones, ¿no es cierto? Entregas de ayudas gubernamentales. Y a partir de eso nosotros vamos a hacer un análisis de la economía como tal. ¿Puedo hacer un análisis económico del país? Sí, sí puedo hacerlo. Viendo cuántos son los ingresos que recibe el país y cuántos son los gastos. Cuántos en préstamos, ¿no es cierto? Cuántos en deudas, cuántos son en subsidios, en subvenciones. En mi empresa, obviamente puedo hacer lo mismo. ¿Cuánto es el costo de producción? ¿Cuánto es el costo de ventas? ¿No es cierto? ¿Cuánto es el valor pagado por préstamos? ¿Cuánto es el valor de documentos por cobrar o documentos por pagar? Esos son los análisis que nosotros vamos a hacer en materia económica, perdón, dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra nación. Además de que, eliminando las vaguedades y los non sequiris páridos. Recuerden el término, sequiris páridos, resultantes del uso ordinario. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Dentro de la igualdad que hemos tenido, ¿no es cierto? Elimino elementos que se repitan o que no fueron analizados previamente, ¿no es cierto? Y hago únicamente mi análisis respecto a la realidad que yo tenga con hechos. En la empresa, mismo ejemplo, hago el análisis de costo de ventas o costo de producción. Dentro del estado, veo cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos en corriente o gasto de inversión. Cuánto es el gasto en préstamos, ¿no es cierto? O deuda. En tercer lugar, también pueden involucrar el juicio y una sabiduría práctica, al igual que los estudios literarios y otros estudios no científicos. Básicamente, vamos a hablar del juicio, hablando del manejo responsable, ¿no es cierto?, del recurso. Por lo tanto, en su forma más sencilla, la economía se encuentra en el lugar de confluencia del mundo físico y el mundo social, la tecnología y la psicología. Un claro ejemplo, ¿no es cierto?, de la economía es la interrelación o confluencia del mundo como tal y el mundo social, ¿no es cierto? La tecnología de tener el iPhone 13 a través del cual puedo trabajar y puedo hacer cualquier cosa en teoría, y la psicología. Es igual de necesario el iPhone 13 para una persona que únicamente tiene otro tipo de trabajo o de vida laboral, que puede ser tal vez un abogado, o es igual el iPhone 13 para una persona que es médico, ¿no es cierto? Ahí entra la psicología. Dentro de la psicología se va viendo el comportamiento del consumidor en base a sus necesidades. Vemos oferta, demanda, ¿no es cierto?, del servicio. O todo el mundo compra iPhone 13 y está a la vanguardia, en teoría, o la gente psicológicamente hace un análisis en el que es un teléfono que para el precio que cuesta o que tiene, ¿no es cierto?, puedo tener productos sustitutos, que son marcas iguales, con las mismas prestaciones, pero a un costo mucho más accesible, como pueden ser las marcas chinas de teléfonos. Ese es un claro ejemplo de la confluencia del mundo físico y el mundo social, la tecnología y la psicología. Todo, ¿no es cierto?, relacionado estrechamente con el sujeto de cambio, que en este caso somos nosotros. Los principios económicos vienen determinados o influenciados. A su vez determinan y influencian muchas ramas del conocimiento de las ciencias físicas y sociales. Los principales son la tecnología, las ciencias físicas y naturales, la geografía, geología física, mecánica, biología, química. El derecho, la psicología, la logística, las matemáticas, estadística, la política, sociología, la ética y la historia, ¿no es cierto? Cada principio económico tiene una influencia directa en cada una de las ramas. Si es que hablo de tecnología, pusimos el ejemplo del iPhone 13.
Si hablo de la geografía, a través de la economía, sé que geográficamente hay sectores que valen más, tal vez porque sus tierras son más fértiles para la producción. Si estoy hablando desde la empresa privada, a través de la geografía, hay sectores de la ciudad donde tener una propiedad incrementa la plusvalía. Al hablar de mecánica, biología, química, vemos que la relación únicamente se da en la interacción del ser humano a través de cada una de estas ciencias en base a sus necesidades, por cumplir, por satisfacer o necesidades básicas. Derecho, psicología, logística, matemáticas, ¿no es cierto? Estadística, sociología, política, podemos ver desde la escasez, ¿no es cierto? Y finalmente la ética y la historia, como ya habíamos visto antes. Vamos a pasar brevemente cada una de las relaciones, pero viendo las más importantes, porque a partir de esto, dado que es un curso introductorio, lo importante es que se puedan topar, perdón, importante es que se puedan tomar aspectos claves para posteriormente del texto pasarnos a los ejercicios prácticos, que es realmente lo que nos va a servir. Cuando hablo de la tecnología, relaciona al hombre con su medio físico, tanto del mundo natural como de las modificaciones llevadas a cabo por cada uno de los científicos. Sí, primero el punto de arriba, a ver, voy a leer para todos. Nos comenta el alumno con relación al punto 1.1, definición y problemas de la economía. Sí, está en la parte de arriba, pero como podemos ver, prefiero darles esta parte de aquí abajo. ¿Por qué? Porque es el inicio de la economía con su relación. Luego de eso nosotros podemos retomar el primer punto, que son los problemas como tal. Las dos cosas obviamente están relacionadas, pero este principio y el elemento básico de la economía sí debe, a mi manera de ver, tiene que ir primero dentro del pensum. Luego vamos a ver la parte de arriba. Primero son estos conceptos básicos y luego a partir del problema y de la necesidad ya vamos a denotar que existe el problema y necesidad, va a haber una oferta y una demanda. Pero primero tenemos que analizar lo que acabamos de ver, que es desde el punto de vista de la escasez o del bienestar social como tal. Pero todo vamos a ver. Entonces, al hablar de tecnología, relaciona al hombre con su medio físico, tanto del mundo natural, como le decía, como de las modificaciones llevadas a cabo por los científicos. La economía, al ser eh, cíclica como tal, con la tecnología se va interrelacionando porque a través del recurso la tecnología va aumentando. Eso, luego que ya veremos en los temas siguientes, vamos a denotar que eso es una oferta y una demanda desde el punto de vista tecnológico, pero siempre va a ser influenciado, ¿no es cierto? Como habíamos visto antes, desde la economía. A través de la economía puede incrementar la tecnología o no. Un claro ejemplo son las universidades públicas. Si a partir de la economía, que básicamente se traduce en recurso económico, incentivo la investigación, voy a estar hablando que en las universidades voy a tener mayor tecnología. ¿Cómo voy a tener mayor tecnología? A través de la investigación. A través de la investigación se crean nuevos productos, se generan nuevos estándares de bienestar para la sociedad, como puede ser la investigación en temas médicos, pero como ustedes pueden ver, todo va relacionado a la economía. Como les decía, la explotación de los inventos en los dos últimos siglos ha transformado las relaciones económicas. Por ejemplo, la revolución de los transportes ha aniquilado las distancias. Al reducir los costos, ha hecho posible el cambio de la producción de pequeñas unidades a la producción a gran escala, que resulta más económica debido a que se puede explotar todas las economías a escala. Entonces, ya no estoy hablando de un concepto de escasez, sino estoy hablando de un concepto de bienestar social. A partir de este bienestar social, ¿qué hizo la economía? Incrementa los recursos, ¿no es cierto?, para investigación y voy cambiando
la revolución. En algún momento, desde la economía, se vio una oportunidad en las telecomunicaciones y nacieron los primeros celulares. A partir de eso, la economía ha permitido que exista una mayor investigación tecnológica hasta llegar al momento en que tenemos celulares inteligentes que suplen muchos artículos o muchos aparatos que antes teníamos. Derecho. La actividad económica funciona dentro de las condiciones impuestas por el hombre. La más importante de estas condiciones es la ley que gobierna la propiedad. En un país democrático, la mayor parte de la propiedad es privada. Un sistema de mercados competitivos y la iniciativa privada es la base de la estructura. Entonces, economía relacionada con derecho parte, si es que estoy hablando de mi empresa o de mi actividad comercial, es una entidad con derecho, ¿no es cierto? Constituida jurídicamente. A partir de eso, nosotros vamos a tener que cuánto es el porcentaje de contribución, cuánto es el capital, cuántos son los activos, cuántos son los pasivos. Si estoy hablando de un Estado como tal, ¿no es cierto? Estoy hablando de un Estado democrático, que es la mayor parte de ejemplos que vamos a tener. Y dentro de esto, el Estado, a partir de la sociedad de derecho, es responsable de resguardar los bienes públicos, como así también de respetar lo que es propiedad privada. Si estoy hablando en mercados competitivos, prácticamente son los mercados de compra y venta que tiene cada país, ¿no es cierto? Yo tengo que, a partir del derecho, de la economía, anclada al derecho, regular cada una de las transacciones. Y finalmente, la iniciativa de la privada es la base de la estructura. En muchos casos, en muchos países, la empresa privada es la base de la economía como tal. Por ende, el Estado, a través de la sociedad de derecho, puede constituir beneficios para la empresa privada con tal que exista mayores plazas de trabajo o una mayor contribución a la responsabilidad social. La ley que gobierna la formación y conducta de las empresas es la segunda, la que habíamos hablado. La de los contratos es la tercera. La organización industrial ha mantenido sus mercados en una situación más competitiva de lo que hubiese sido en su ausencia. Además, hoy en día, en los mercados existe un cambio de actitud con respecto a la economía, pues está dado lugar a una nueva legislación que es el antimonopolio. A partir, como ustedes saben, que la economía ha ido creciendo, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido claros ejemplos de monopolio, oligopolio, competencia directa, ¿no es cierto? Y esos son elementos o atribuciones que se dan en la economía a partir de su implementación. Ya, y después le contesto esa pregunta, por favor. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de la organización como tal, la economía viene funcionando desde inicios de la edad, ¿no es cierto? A través de un trueque, eso ya es un elemento de economía. Pero hay hechos dentro de la sociedad, por eso se relaciona con todas las ciencias, en el que al momento que la sociedad sufre un cambio, ¿no es cierto? O o da un paso más, como es como es el caso de la organización industrial, ¿no es cierto? Los mercados ya no son únicamente mercados locales, ya no es únicamente el señor sastre, que era el sastre del barrio, ¿no es cierto? Ahora hay muchos más sastres en la sociedad, se hace una competencia. Al haberse una competencia, ¿no es cierto? Tal vez todos los sastres que trabajaron con ese primer maestro sastre, son los que ahora están en todos los barrios. Estoy hablando de un monopolio, ¿no es cierto? Ese mismo ejemplo se puede replicar en las grandes empresas. Ese es el momento en el cual la economía, a través de la sociedad de derecho o a través del Estado, empieza a cambiar la legislación, siempre tomando en cuenta como base la economía. Con la psicología, como habíamos hablado anteriormente,
es la forma en que los hombres reaccionan a las condiciones cambiantes, las dificultades y las oportunidades que afectarán sus decisiones económicas. Los hombres a menudo actúan impulsivamente, quizá contra sus propios intereses o con un espíritu público, quizás igualmente opuesto a sus propios intereses personales. ¿Qué nos quiere decir esto? Dentro de la economía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos claros ejemplos de que la sociedad en algunos casos es una sociedad consumista, ¿no es cierto? El pedir comida por la aplicación del teléfono, ¿no es cierto? Es una nueva forma de economía, una nueva forma de mercado en el cual tal vez esa sociedad únicamente se va enfocando a ese tipo de economía, en la que sería comprar artículos comestibles, ¿no es cierto?, y elaborados. Pero ese otro segmento también de la sociedad, tal vez es las personas las cuales compran, ¿no es cierto?, todos los insumos para preparar, ¿no es cierto? Estoy hablando de dos economías diferentes. Otro aspecto a considerar son los costos. No es lo mismo comprar para hacer que ya comprar hecho, ¿no es cierto? Ahí es cuando nos dice que los hombres a menudo actúan impulsivamente, quizás contra sus propios intereses, ¿sí? O con un espíritu público, quizás igualmente opuesto a sus propios intereses personales. Otro ejemplo puede ser cuando se compran las cosas importadas en vez de lo nacional. Asimismo, existen variables como precio, cantidad, calidad, que son determinantes para el consumidor. Ahí es, en ese momento la economía, ¿no es cierto?, tiene resultados específicos respecto a cada uno de los segmentos del mercado. Como esto tiene muchas variables, ya es un tema más, es un tema de análisis en los modelos como tal. A la final, ¿cómo se va a analizar eso? A través de modelos econométricos en los cuales podemos determinar cómo es el comportamiento del consumidor. Una determinada edad prefiere las cosas importadas y otro segmento etario de la sociedad prefiere las cosas eh, internas del país, ¿no es cierto? Como resumen de todo esto, podemos decir que siempre el ser humano va a actuar para satisfacer ciertos objetivos. Siempre vamos a partir, recuerden, de la escasez hasta el bienestar social, pero el bienestar social nunca va a parar. Dentro de la economía nos sugiere y nos enseña que siempre el hombre va a tener necesidad de más, ¿no es cierto? Con preferencia a otros, es decir, que poseen una escala de preferencias que gobierna sus elecciones. Esto puede ser mandatorio o puede ser independiente en cada individuo. El análisis económico hace uso de modelos en los que se supone que los hombres compran en el mercado más barato y venden en el más caro. Suponer que los hombres son altruistas y racionales está todavía más lejos de la verdad de suponer que son egoístas racionales. Toda esta parte que hemos visto, al ser una materia que habla de elementos de economía, tenemos que partir desde el modelo teórico académico, ¿no es cierto?, hasta aterrizar en los dos elementos grandes que vamos a ver, que son la oferta, la demanda, también vamos a ver temas de elasticidad, pero primero tenemos que ver toda esta interacción. La lógica. La economía sigue los métodos lógicos de razonamiento que se emplean en todas las ciencias empíricas, es decir, aquellos basados en la experimentación, como ya les dije. La proposición particular describe la causa de la ocurrencia y la predicción específica o deducción va a describir ese efecto. Todas las ciencias empíricas son así, sistemas de hipótesis de lo que es posible obtener una visión del mundo mediante una deducción pura. Básicamente es la observación, ¿no es cierto?, a partir del hecho económico. La economía intenta establecer proposiciones que sean universalmente aplicables y que sean capaces de explicar la realidad y susceptibles de verificación, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir todo esto? Lo mismo que les he venido repitiendo desde antes. A partir de la observación, ¿no es cierto?, voy a obtener resultados en los cuales voy a afirmar o negar una hipótesis, ¿no es cierto? Y voy a tomar o me voy a colocar en un rol mediante el cual
voy a verificar o voy a hacer una experimentación. Por lo tanto, las construcciones teóricas del economista son necesariamente modelos abstractos del mundo real e invitan a la crítica. Y las conclusiones que obtiene derivan por completo de las definiciones de los supuestos. Disculpas. Perdón. Derivan por completo de las definiciones y supuestos artificiales de la que partió. Básicamente sí son palabras muy técnicas, pero como les digo, todo parte desde la observación hasta llegar a ver si es que esa hipótesis se cumple o no se cumple, o si es necesario realizar una experimentación. Y lo más importante, podemos ponerlo entre corchetes, es el tema de la verificación. Reside totalmente en la luz que puede aportar acerca de los problemas prácticos del mundo real. Fijan unos límites superiores a lo que el hombre puede lograr con el fondo del conocimiento que tiene a su disposición. Las leyes de la economía, ¿no es cierto?, van a proporcionar o proporcionan una guía para la política, indicando la dirección que pueden tomar las consecuencias no esperadas de las acciones. La economía va a ser predeterminante, ¿no es cierto?, en las decisiones económicas o en la dirección que va teniendo una política económica de un país o de una empresa. Si hablo de una empresa, una decisión económica puede ser endeudarse, ¿no es cierto?, para sacar un nuevo producto, el cual tiene que tener un respaldo desde el área de marketing o el área de ventas, que nos va a decir si es que ese producto va a tener un éxito en el mercado. Si no, una decisión y una consecuencia inesperada, tal vez va a ser que el producto nuevo que saque al mercado no tiene la misma aceptación que otros productos. Considerando que previo a esto yo tuve una decisión de acceder a un crédito. En ese momento no se cumplen las leyes de la economía, que serían la oferta y la demanda, y la empresa entra en crisis. Una economía, una ley de la economía, ¿no es cierto? Estoy hablando de una ley económica o una política fiscal económica, puede ser que al dar yo más bonos, ¿no es cierto?, en teoría yo podría ayudar a la gente, pero el momento en que esos bonos sobrepasan mi capacidad de gastos dentro del Estado, quiere decir que yo empiezo a obtener una brecha que va a ser un déficit fiscal y que se va a ir acumulando. Entonces, a partir de la economía, las mismas leyes que se proporcionan van a ser fundamentales para los resultados posteriores. Con la matemática y la estadística, no es, para no andar mucho, matemáticamente hago los modelos económicos y la estadística me va a decir cómo es la tendencia de la economía o de un producto. Política, sociología y ética, lo que habíamos visto. La política va a ser la ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. En la ética, el comportamiento moral de esa persona dentro de la sociedad. Y hay que considerar el concepto de la economía es una ciencia behaviorista, o sea que va a ser a partir del comportamiento del sujeto como tal, y no una ciencia normativa. La esencia de la economía reside en la explicación del fenómeno del valor. Recuerden esto. Básicamente es la frase en la cual nos dice que parto desde la persona como sujeto cambiante o sujeto de la sociedad. A partir de esto, yo voy a tener una esencia en la cual voy a generar un fenómeno del valor, ya sea para la oferta o para la demanda. Con la historia, la economía como estudio de la humanidad, con el aspecto de la vida comercial que tiene su contrapartida en la historia económica, ¿no es cierto? Podemos ver la economía a lo largo de la historia cuando el país tuvo el boom del banano o el boom del petróleo, y cuando el mismo país tuvo problemas con banano o tuvo un precio bajísimo en el petróleo. Ahí incide la economía. Este cuadro es un cuadro, resumen, ¿no es cierto?, con todas las ciencias. Pues esto ha sido la primera clase. Como ustedes han visto, ha sido una clase de bastante teoría,
pero al ser una materia de elementos de economía, tenemos que ver cada uno de los elementos o atribuciones claves que es la economía. Si bien en otros módulos o en otros casos de estudio, todo el texto que hemos visto en esta primera clase y que veremos parte en la segunda clase, responde a muchos libros, pero en esencia, para los temas concernientes a este sílabus y a este módulo de unidad que ustedes necesitan, va a ser los elementos básicos de la economía con cada una de las ciencias. A partir de esto, vamos a pasar automáticamente a los ejercicios como tal, que son realmente el sentido de todo el texto que hemos visto ya aplicado en la práctica. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de leer las preguntas del chat? Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe una pregunta. Lo que pasa es que no sé cuál es el inconveniente con la plataforma de ITESUD, pero resulta que nos han subido unas materias recientemente. Y hay una materia a las 8 de la noche que se choca con la suya. Tenemos dos materias a la misma hora. Entonces, no sé si de pronto usted puede hablar para que se corrija ese tipo de inconvenientes, porque no sé cómo vamos a hacer a las 8 de la noche para conectarnos con las dos o tres materias tenemos a la misma hora. Y aparte de que tenemos materias seguidas, entonces hay algún tipo de inconveniente ahí. Entonces, usted que tiene más al alcance poder hablar con las personas del sistema de allá del ITESU para que corrijan ese error. Ya, hágame un favor. Ustedes a las 8 de la noche, ¿qué materia tienen? Ética. ¿Perdón? Ética. Ya, ética. ¿Y con cuál se les choca? Con planificación, pero ya está corregido, ya tenemos clase a las 7 de la noche. Ah, ya, entonces ya con eso creo que respondemos a Yosimar. No revisé en este momento, pero a las 7 tenemos otra materia y a las 8 tenemos dos materias. O sea, tenemos tres materias seguidas. O sea, después de esta clase que tenemos en este momento con usted, teníamos otra a las 7 de la noche hasta las 8 y a las 8 dos materias seguidas, incluida la suya que es la que tenemos. Ya, porque yo en el que yo tengo con ustedes a las 6 de la tarde, mañana de nuevo, miércoles 12, jueves 13, martes 18. Y a las 20 horas tengo con el otro grupo que es gestión financiera como tal. En el mío no estaría cruzado, tal vez solo en el de ustedes. Puede actualizar el banner, porque sí es verdad, a mí también se me cruzaron unas materias, pero en la segunda vez que ya logré entrar, ya no tuve este problema. Y disculpe, profesor, ¿y qué materia nos estaba dando ahorita? Porque la pena es que hay una confusión con todas las materias ahorita. Ya, esto era elementos de economía. Porque teníamos a las 18 era economía e introducción, esa es la que estoy ahorita. Ya, esta es la que yo les di. Ya, a las 7 tenemos planificación y estratégica. Ya, a las 7. Sí, y a las 8 nos han puesto comunicación y ética profesional. Ya, entonces hay planificación y la otra es con otro profesor, pero entonces ya no se le excusaría nada, pues. No, ahorita no, porque ya tenemos, ya la actualizaron, o sea, tenemos una hora cada uno. Ya, qué bueno, ya, así ya no, ya creo que ya no hay problema con las materias, ¿no? Sí, ya tenemos que, ya mismo por eso a las 7 tiene que acordar, porque a las 7 tenemos que conectarlo con el otro profesor. Ya, chévere. Entonces, la otra pregunta nos hablaba del 1.1 y el 1.2. Nuestro compañero, sí, primero partimos de esta parte que es el de relacionamiento como tal, luego pasamos ya luego ya pasamos al ejemplo claro que son los problemas, ¿no es cierto?, de la economía, y a partir de eso ya nos vemos con la oferta y la demanda. Entonces, ¿alguna pregunta más, por favor? Profesor, sí, respecto a lo que estaba haciendo la pregunta el compañero, pero nosotros en sí, como usted puede conocer, no tenemos contacto, o si es que lo hacemos con algún directivo del ITESU, no tenemos contestación alguna, pero sí queremos saber qué es lo que está pasando en la plataforma con el ITESU, por qué nos suben tres materias al mismo tiempo. O sea, nunca nos indicaron de esa manera que nos van a dar. Es más, si nosotros estamos
de esta manera haciendo el estudio, porque nosotros tenemos nuestros compromisos, nuestras labores, pero me parece que al instituto no le interesa y nos están subiendo. Eso sería, chicos. ¿Algo más? No, si es que eso es únicamente todo, nos veríamos mañana, que tenemos la segunda clase, y esperando que ya se haya arreglado todo, con todo, mañana, dependiendo lo que ustedes me cuenten y lo que yo pueda hablar, para ver también la idea es hacerles un poco más práctico, amigable la materia. Eso, me despido, que tengan buena noche. Cualquier cosa, estamos hablándonos mañana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.